de esta tarde. Estamos en la segunda carta a los Corintios y estamos viendo el capítulo 6. Segunda Corintios capítulo 6, y el estudio lo tendremos a partir del versículo 7 en adelante. Segunda Corintios 6, versículo 7. Y estamos hablando acerca del carácter del ministerio. Y el apóstol Pablo está dando una defensa acerca del ministerio que él ha desarrollado durante un tiempo, y hay conflictos entre la iglesia de Corinto. Entonces Pablo tiene que escribir unas cartas para poder aconsejarles y exhortarles en cuanto a cómo ver el ministerio que él desarrolla. Pero más sin embargo, dentro de la iglesia hay un grupo de creyentes que están en oposición. No todos los corintios se oponían al ministerio de Pablo, pero había un grupo dentro de la iglesia, y ese grupo Pablo lo ve como aquellos falsos maestros o falsos apóstoles que estaban retomando el liderazgo dentro de la iglesia y que querían contrarrestar el ministerio de Pablo. Por eso Pablo tiene que dar una explicación cómo es el ministerio de ellos, de Pablo y su, digamos, el grupo de creyentes que andaban con él. Ahora, y Pablo tiene que dar una explicación acerca del carácter de ese ministerio. ¿Cómo debe de ser el ministerio verdadero de un creyente? Todos, hermanos, dentro de la iglesia tenemos dones, y esos dones son para ponerlos al servicio del Señor. Pero esos dones no deben de ocuparse de una manera orgullosa, sino más bien esos dones son para ponerlos al servicio de los demás en humildad. Y especialmente cuando descubrimos el don, debe de ser para la honra y para la gloria del Señor. Entonces, en el capítulo 2, versículo 14 al 17, Pablo da una explicación acerca de un ministerio triunfante. Ese ministerio triunfante, debido a que los creyentes debían de entender, sobre todo la iglesia de Corinto, a la cual se le está dando una explicación acerca de esto, debían de entender que el ministerio que Pablo desarrollaba era un ministerio triunfante, porque ese ministerio pues era como un ministerio que iba de triunfo en triunfo a través de la predicación del Evangelio. Cada vez que se predicaba el Evangelio, la gente entendía. Entonces Pablo nos dice, hay triunfo cuando se predica el Evangelio, y él da una explicación como cuando un general gana la batalla y va con la gente que lo va siguiendo, y van gritando acerca de la victoria que obtuvieron, y atrás va todo lo que pudieron obtener acerca de la batalla y de la guerra que libraron, y todo lo que pudieron agarrar de los contrincantes o enemigos, los cuales vencieron. Entonces Pablo dice, bueno, el ministerio que nosotros desarrollamos es parecido. Vamos de triunfo en triunfo, vamos predicando, proclamando el Evangelio. El Evangelio está siendo predicado, y ahí está la victoria. Los creyentes son los regalos que han obtenido, ¿no?, por la predicación del Evangelio. Pablo también dice que el carácter de su ministerio no necesita carta de recomendación. Ustedes saben que ahora, por ejemplo, en este tiempo, para poder obtener un trabajo
conseguir un trabajo, traerme una carta de recomendación del pastor. A unos creyentes. Ahora entonces, y Pablo dice, yo no necesito carta de recomendación porque la carta de recomendación que yo tengo son los mismos creyentes. Se ha predicado el Evangelio, la gente lo ha creído y aquí está la iglesia establecida. Pregunten, ¿quién predicó? Fui yo. Pero ¿cómo se salvaron? Confiando en Cristo a través de la predicación del Evangelio. Y ese creyente, ese convertido, ese salvo, es la carta de recomendación que yo presento. No necesito más. Porque la gente que estaba creando divisiones dentro de la iglesia, ellos dicen, nosotros hemos sido acreditados, nos han dado carta de recomendación. Y Pablo dice, yo no necesito. No necesito porque la carta de recomendación son los mismos creyentes. Y él también da una explicación acerca de este ministerio que está enmarcado dentro de un nuevo pacto. Un pacto que no es de la letra, sino del espíritu. A través de la predicación del Evangelio, entonces se ha desarrollado precisamente este ministerio. Y este ministerio, a través de la predicación del Evangelio, se ha expandido por muchos lados. Y había iglesias ya establecidas por diferentes regiones. Entonces significaba que ese ministerio del nuevo pacto, el ministerio de la reconciliación, estaba entrando por todos lados y estaba siendo escuchado el Evangelio por mucha gente, aún muchos religiosos estaban convirtiendo. Y ustedes saben, hermanos, que predicarle a la gente que no es religiosa es muy fácil. La gente entiende muy bien el mensaje, no tiene problemas para discutir acerca del Evangelio, de la gracia, pero los religiosos, sí, y Pablo era perseguido por los religiosos. Por lo tanto, Pablo dice, bueno, este ministerio del cual yo estoy llevando es un ministerio bajo el nuevo pacto. El pacto, bueno, no de la letra, sino del espíritu, no bajo la ley, sino bajo la gracia. También, este ministerio para Pablo tenía grandes responsabilidades. Y él dice, nosotros renunciamos a los ocultos. Porque aquellos falsos maestros querían introducir algunas filosofías dentro de la iglesia y algunas falsas doctrinas. Y Pablo dice, nosotros renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, sino más bien predicamos la verdad. Hermanos, lo mejor que un predicador de la palabra puede hacer es predicar la verdad del Evangelio. No falsedades, no ideas erróneas para que la gente se congregue y se llene la iglesia, porque eso es lo que está sucediendo hoy día. La mayoría de iglesias grandes no se le está predicando la verdad, se le está predicando mentiras. Y a la gente le gusta la mentira más que la verdad. Sí, fíjense bien que le cuesta a la gente creer la verdad de la palabra y le creen más la mentira, porque también detrás de todo esto está Satanás, ¿verdad? Porque cuando uno está predicando el Evangelio de la gracia, la gente dice, no puede ser tan fácil así. Pero es la verdad. La gracia es la verdad. Es decir, el Evangelio de la gracia es la única manera de salvarse. No hay más. Pero la gente dice, es posible. Y estaba oyendo a algún predicador hoy diciendo, si no perseveramos hasta el fin, difícilmente podemos ser salvos. ¿Será que esa es la verdad? Pues la palabra dice que no. Y es más, el pasaje que toma ni siquiera habla perseverancia de la vida cotidiana, de la vida práctica. Nosotros perseveramos diariamente, ¿no? Pero el pasaje de Mateo
El que persevere hasta el fin habla de perseverar del siglo, de ese siglo venidero que está representando a la gran tribulación. Entonces, nosotros como iglesia y la gente de este tiempo que son salvos, no vamos a pasar por ninguna tribulación de la que espera en el futuro. Pasamos tribulaciones que son normales y naturales en todo ser humano. Por ejemplo, Jesús dijo que pasarán aflicciones, ¿no? Persecuciones, cosas parecidas. Pero no está hablando Mateo 24 de esas tribulaciones cotidianas que tenemos. Está hablando de otras cosas. Está hablando de las aflicciones de la gran tribulación. Ahora entonces, Pablo dice, bueno, es una gran responsabilidad y por lo tanto el ministerio se debe desarrollar bajo la lupa del tribunal de Cristo. ¿Por qué debe desarrollarse el ministerio bajo la lupa del tribunal de Cristo? Es que en el tribunal de Cristo ahí se va a aclarar todo. Y a los creyentes que estemos ahí y que tuvimos ministerios, que nos va a decir, bueno, ¿por qué hiciste esto carnalmente? Que no era así. Tenías que haber sido sincero, decir la verdad, hablar con claridad todas las cosas, no engañar a nadie. Es decir, vamos a ser juzgados por las cosas buenas y por las cosas malas cuando estábamos en el cuerpo, dice, en este cuerpo, dice Pablo. Entonces, el ministerio que nosotros desarrollamos, ya sean pastores, maestros, evangelistas, predicadores, cualquiera que sea el ministerio, que tenemos gran responsabilidad de enseñar la palabra, ese ministerio va a ser juzgado delante de Cristo y se nos va a pedir cuenta y nos va a decir por qué tuvimos un ministerio que no fue claro, ¿verdad? Como un ministerio que no podría darnos vergüenza, ¿no? Pero van a haber ministerios que allá, los ministerios que Dios da son buenos, pero que allá los que teníamos el ministerio podemos pasar vergüenza por no haberlo hecho como debió ser. Ahora entonces, también el ministerio incluye sufrimiento. Ahora entonces, el hermano Luis ha estado hablando acerca de esto el sábado pasado, ¿no? Acerca del ministerio de sufrimiento. Como los creyentes muchas veces tenemos que pasar aflicciones por tener un ministerio. Le preguntaron a un diácono en una iglesia bautista: ¿y usted tiene ministerio? Sí, soy diácono de la iglesia, para la honra del Señor. No dijo el que le preguntó, que bueno, ¿verdad? Que es diácono. ¿Y usted qué hace dentro de la iglesia? Nada, le dijo. Entonces realmente solamente era de nombre. Y bueno, le dice el que le preguntó: ¿ha tenido tribulaciones usted dentro de la iglesia? ¿O por servirle al Señor? No, le digo, nunca he servido. Siempre he estado en victoria. No he sufrido nada. Pues precisamente no se sufre por hacer nada, no se sufre. Es que ¿qué se va a hacer? Pero fíjense bien que me decía un hermano que estaba predicando el evangelio y estaba siendo acosado por la gente de su comunidad y sobre todo de las iglesias que eran de otra denominación. Y cuando me dice: hermano, yo estoy a punto de dejar el ministerio, ya no aguanto la gente aquí. Y aún la gente de la iglesia lo estaba criticando porque no quería dejar de predicar el evangelio de la gracia. Y le dije: hermano, no deje el ministerio. Y si está sufriendo por ese ministerio, denle gloria a Dios por eso. Y
se me quedó viendo, ¿verdad? Y serio. Digo, hermano, ¿a usted le gusta que sufran los creyentes? Bueno, le digo, esa es señal de que Dios quiere usar. Es señal de que Dios lo está usando. Y el enemigo no quiere. El enemigo quiere que usted deje ese ministerio, pero usted no lo deje. Y si entonces el hermano continuó predicando. Ahora entonces, había mucha oposición en ese ministerio que el hermano tenía. Hasta el grado que la gente ya ni le hablaba. Y es más, la gente dentro de la iglesia le dice, bueno, si usted no deja de predicar ese evangelio, la gente ya no nos va a hablar a nosotros también. Ya no vamos a tener relación con las otras iglesias. Ya no nos van a invitar a las campañas. Hermanos, es mejor estar solo que mal acompañado. Amén, hermanos. Es mejor estar solo que mal acompañado. Ahora entonces, pero más sin embargo, Dios va a usar los ministerios que son genuinos y que están siendo usados de la manera correcta. Pablo está aclarando aquí, a través de este pasaje, que el ministerio que él ha tenido ha sido de sufrimiento. Fíjense bien, en el estudio anterior se vieron algunas cosas que el hermano Luis explicaba. Habían aflicciones, habían privaciones, habían angustias. Eso significa que era un sufrimiento, ¿no?, para el apóstol Pablo. ¿Por privaciones de qué? Bueno, privaciones muchas veces de cosas que los creyentes anhelan tener. Y entonces Pablo tenía que muchas veces privarse de relacionarse con cierto tipo de gente para que su ministerio tuviera éxito. Mas, sin embargo, cuando había oportunidad, le entraba de lleno, no le importaba qué tipo de gente fuera. Pero tenía mucho cuidado y entonces, y sobre todo, él refutaba las ideas de los falsos maestros. Siempre buscaba oportunidad para él. Y entonces, habían privaciones, muchas veces no comían, tenían que aguantar hambre, habían necesidades. Ahora entonces, digamos que ¿cuántos de nosotros ha dejado de comer por predicar el evangelio? Nosotros no hemos dejado de comer. Es más, algunos están a dieta para rebajarlo, porque es muy gordito. Ahora entonces, más sin embargo, el ministerio de Pablo fue un ministerio robado, ¿no? Y vamos a ver entonces el versículo 7 del capítulo 6. Versículo 7 del capítulo 6. Bueno, vemos que los sufrimientos, Pablo lo describe en el versículo 5 en adelante, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en vigilias, en ayunos, en santidad, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor no fingido. Hasta ahí llegó el estudio, ¿verdad? Entonces, del sábado pasado. Ahora entonces, estas son como las cosas que a él está describiendo que a él le pasaron por predicar el evangelio. Pero además de eso, son unas listas aquí como paradojas en cuanto a las cosas que tuvo que vivir y muchas veces ignorar a la gente, ¿no? En cuanto, fíjense bien que muchas veces las reacciones nuestras es que si alguien nos dice algo, reaccionamos inmediatamente queriendo defender. Y entonces, Pablo dice, bueno, algunos nos acusan, pero de las acusaciones que nos hacen no es la verdad. Y si no es la verdad, ¿por qué te molestas?
Ahora entonces, veamos el versículo 7. Bueno, en el versículo 7 dice, en palabra de verdad, en potencia de Dios, en armas de justicia, a diestra y a siniestra. Esta es una versión un poco antigua, por eso no dice derecha ni izquierda, ¿verdad? Ahora entonces, una de las cuestiones que el apóstol Pablo está describiendo aquí, el sufrimiento que tuvo que pasar por predicar la palabra de verdad. Predicar la verdad de la palabra para nosotros es sencillo, hermano, pero para los que la van a recibir, es un problema. Fíjense bien que predicar el Evangelio de la manera que está descrito aquí en la palabra de Dios no tiene mucha complicación si lo entendemos, que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y el que cree eso es salvo. Para nosotros decirlo es sencillo. Ahora entonces, pero me decía un hombre, un profesor, ¿verdad? Un intelectual, me dice un hombre, qué cortito se quedó Pablo con el Evangelio. Que yo le explicaba, el Evangelio es eso, ¿no? Qué cortito se quedó, me dice, me parece que no dijo casi nada. Ahora, y entonces le digo yo, pues no me quedó tan cortito. Ahora piense una cosa. ¿Cree usted que es fácil morir por alguien? Yo no hubiera vivido nadie, más bien por la gente que lo quiere a uno. Ahora piense que Cristo murió por usted. ¿Cree usted que es algo sencillo que es algo tan corto, que se quedó a una medida muy corta del estándar que usted pudiera pensar que Dios sabía hacer para salvar a la gente? Y él me dice, bueno, ya viéndolo desde el punto de vista, ya se ve diferente. Sí, pero Cristo murió por sus pecados. Y murió por usted también. Y usted no merecía que muriera, que Cristo muriera por usted, porque usted estaba destinado al infierno. Que caramba que existe el infierno, me dijo. Y pues no me había usted. Yo había oído hablar del infierno, pero algunos dicen que eso es una mentira. Ahora entonces, pues el infierno es una realidad. Y todo pecador, todo aquel que no ha confiado en Cristo, va para el infierno. Entonces, algo pegado a eso, sí, pero eso es una realidad. Y lo ve que Pablo dijo algo muy poquito, ahora no me dijo, esto está de dónde. Y no solamente eso, da garantía de la salvación. Da garantía de la salvación. ¿Y cuál es la garantía? Resucitó. Si Él no hubiera resucitado, nosotros no tuviéramos ninguna garantía de la salvación. De verdad, me dijo que resucitó. ¿Sí? Resucitó. Ahora entonces, algo que le parecía muy insignificante para algunos intelectuales, podía ser insignificante, pero lo que Dios hizo para con nosotros es lo más grande que ha hecho, hermanos. ¿Amén? Es lo más grande que ha hecho. Y dice en este versículo que Dios le dio a Pablo la autoridad de predicar la palabra de verdad en el poder de Dios. Poder de Dios. Por eso es que la palabra evangelio también tiene poder, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ahora entonces, Pablo dice, bueno, yo estoy predicando el mensaje del evangelio
estoy predicando la palabra de verdad, no como algunos han tratado de decir que nosotros hablamos falsamente. Ahora, y esta palabra de verdad dice que la predicaban en la potencia de Dios. Es decir, en otras palabras, Pablo dice, si ustedes quieren ver que el poder emana de mí, pues no es así. El poder es de Dios. Hermanos, todo ministerio eficaz debe de tener claros que nosotros simplemente somos ¿el qué? Como decía el hermano Roxer, un tubo donde pasa el agua. Entonces, nosotros simplemente somos un instrumento que Dios usa. Y Pablo lo tiene claro, él dice, es en el poder de Dios. Por eso cuando predicamos el Evangelio, debemos de llevar claro eso. No es lo que nosotros pensamos, ni nos creemos, sino más bien es lo que Dios hace. Algunas personas usted podría predicarle y no ver ninguno resultado. Y entonces, y usted poder decir, bueno, caramba, queríamos hablar un año a esta gente y para nada se convierte. ¿Verdad? No, dice, ya voy a dejar de ir porque de nada gente que le estoy predicando. Mejor voy a buscar otro. Podría buscar otro y predicar otro año perdido. Si no tiene claro que no es usted, sino que es el Espíritu Santo obrando a través de la palabra que usted está hablando. Sí, es el poder de la palabra que usted está hablando, pero por medio del Espíritu Santo. Entonces, debe de ser, el ministerio no debe de ser algo que nos llene de orgullo porque yo lo hago, sino un orgullo porque Dios lo obra. Algo diferente. Ahora entonces, él dice en el poder de Dios. Bueno, dice en armas de justicia, a diestra y a siniestra. Bueno, ¿cuáles eran las armas de justicia que Pablo usaba? Dije que Pablo andaba con machete, ahí colgado, o andaba con arma física como con una guerra. No andaba nada de eso. ¿Sabe cuáles eran las armas de Pablo? Era la palabra de Dios. Esa era la arma de Pablo. Y dice que a diestra y siniestra. Bueno, el apóstol Pablo escribió en el capítulo 6 de Efesios la armadura de Dios. La armadura de Dios. Y solamente aparece una parte de la armadura de Dios que utiliza para poder en ofensiva al enemigo, que es la palabra del Espíritu. Es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora entonces Pablo dice, nosotros usamos la palabra como nuestra arma de defensa y de ataques. El apóstol Pedro dijo, bueno, si ustedes les preguntan algo, contesten pues. Si alguien les demanda saber de la palabra de Dios, contesten con la palabra de Dios. ¿Verdad? Es la manera como los creyentes nos defendemos. Entonces, Pablo no se ponía a pelear con la gente y decir, bueno, mire que nosotros, ¿verdad? Que somos los mejores, que somos de la iglesia bautista, que los bautistas somos más intelectuales y ustedes son más ignorantes, porque ustedes, bueno, son aquí, son allá, y mire, no se ponía a decir eso. Ni siquiera, bueno, el apóstol pocas veces mencionó su nombre para ampararse en algo que le podía llevar al orgullo, pero lo dijo humildemente. Más, cuando nosotros salimos a predicar, cuando llegamos a una casa, no diga,
venimos de parte de la iglesia bautista. Porque no, vamos de parte de quién? De Dios. Porque a la gente no le gusta oír la palabra iglesia, más si son bautistas, no le gusta. Entonces, nosotros vamos y presentamos el Evangelio. Vamos y presentamos el Evangelio. Y bueno, ¿y de parte de quién viene usted? Vengo en el nombre del Señor, de Cristo. En el nombre de Él vengo. Ahora entonces, y dice que Pablo a través de, dice, bueno, estamos en una guerra espiritual, dice este versículo, ¿no? Estamos en una guerra espiritual, que usamos las armas que tenemos. Y las armas que tenemos. Y fíjense bien que cuando hablamos de la armadura de Dios, estamos hablando acerca de varias, del equipo de guerra que usaban los romanos. Que usaban un casco, usaban una coraza, usaban un cinturón, usaban unas sandalias, ¿verdad? Y una espada. Entonces, todo eso, Pablo lo convertía en las armas, ¿verdad? La ilustración lo convertía en las armas del creyente, en la defensa del creyente. Fíjense bien que el casco se pone en la cabeza, ¿verdad? Entonces, en la cabeza. Y entonces, ¿y qué es lo primero que ataca el enemigo? La mente de la gente. Y Pablo pone la ilustración, ¿no?, como para defensa de lo que nosotros creemos. Es más, el casco llega hasta los sentidos, ¿verdad? Todos los sentidos. ¿Y qué es lo que más ataca el enemigo? Los sentidos. Los sentidos. El enemigo, eso es lo que ataca, porque son las cosas que Satanás usa para atraer a la gente. Ahora entonces, dice Pablo, nos defendemos con el Evangelio, la palabra de Dios. Versículo 8, por honra o por deshonra, por infamia o por buena fama, como engañadores, mas hombres de verdad. Ahora entonces, tenemos la primera frase que encontramos en ese versículo, dice por honra o por deshonra. Bueno, el ministerio nadie lo va a detener, mis padres. Nadie lo va a detener. Seguimos hacia adelante, ya sea por honra o por deshonra. ¿Y qué significa eso? Bueno, algunos hermanos aprobarán el ministerio y otros no. Bueno, si tuviéramos que reunirnos todas las iglesias de aquí de Chapeltique, y entonces digamos que el gobierno reuniera todas las iglesias de Chapeltique, vaya, únanse en las iglesias en grupos según su forma de doctrina, según su forma de pensar, de creer en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuántos se nos unirían a nosotros? ¿Cuántos se unirían a nosotros? Los apóstoles y profetas, los de las asambleas de Dios, los de la iglesia de Cristo, bueno, y de todo ese tipo de iglesias que son pentecostales, y rápido correrían y se unirían. ¿Y con nosotros cuántos se unirían, hermano? Ninguno. Ahora entonces, ¿por qué? Porque el ministerio que nosotros tenemos aquí en Chapeltique no es aprobado por las iglesias. ¿Y sabe por qué? Porque dice que estamos predicando un evangelio falso. Ahora, pero él dice, bueno, por honra o por deshonra. Bueno, aunque la gente crea, alguna gente crea que el evangelio que predicamos no es el correcto, hay gente que sí lo cree. ¿Amén o no? Sí, los que están salvados lo creen. Y aunque no son muchos, pero hay gente que se está salvando. Ahora entonces, ¿por qué? Porque cree la verdad de la palabra. Ya sea por honra o por deshonra, el ministerio continúa.
Sería gran problema si dijéramos, hermanos, ya dejemos de predicar el Evangelio de la gracia, porque miren, la gente no quiere oír eso. Y vinieran, y ustedes dijeron, cambiemos otra predicación, hermanos, cambiemos otra forma de predicar, una predicación que sea atractiva para la gente, para que pueda venir a la iglesia y la gente se llene aquí, hombre, ya estamos unos poquitos. Hermanos, jamás lo haría yo. Jamás cambiaría de mensaje. Jamás cambiaría de este mensaje. Ahora, y aunque nos quedemos los más poquitos, pero son los que van seguros para el cielo. Amén, hermano. Si eso, de eso se trata. Ahora entonces, algunos aprobarán el ministerio de la predicación del Evangelio de la gracia, otros no. Y ahora entonces, pues algunos nos reprobarán a nosotros a lo mejor, ¿verdad? Y ya nos han reprobado. Fuimos a predicar y querer establecer una iglesia aquí por el lado de Jesús. Y miren, nosotros predicábamos ahí en la zona, de casa en casa, y fuimos hasta el Nuevo Mundo, allá por las mesas de Cesorio, fuimos allá por el Cerro Blanco, todos aquellos caseríos nos anduvimos durante 5 años que estuvimos visitando ahí. 5 años. ¿Y sabe qué? La mayoría de gente tenía información equivocada de las iglesias de la zona. No dice, me dijo un hombre, no puedo aceptar a Cristo como mi Salvador por una sencilla razón. ¿Cuál es la razón por la que no puede aceptar a Cristo como su Salvador? Yo pensé que era un gran pecador, ¿verdad? Entonces él me dice, mire, que yo tengo el vicio de jugar fútbol y toda esta iglesia aquí predican que el que juega fútbol, bueno, entonces prácticamente no lo aceptan en la iglesia. No aceptan al que juega fútbol en la iglesia, no se puede reunir. Y si usted es creyente, aquí hay muchos creyentes que de repente les ha dado ganas de jugar fútbol, si han ido a jugar fútbol, les ponen un año de disciplina por jugar fútbol. Bueno, entonces, por eso mejor prefiere usted condenarse que salvarse. Ahora entonces, sí, mire, porque no hay Dios atrás y no lo aceptan en la iglesia. Porque ustedes vienen de Chapertique, para ir a Chapertique está muy lejos ustedes. Yo quisiera ir a una iglesia aquí cerquita, pero aquí en la que está aquí en las mesas no me van a aceptar. Por eso no quiero confiar en usted. Imagínense usted, una gente pensando en el fútbol no se salva porque dice que no lo van a aceptar en la iglesia. Pero ¿lo aceptará Cristo, hermanos? ¿Lo aceptará Dios? ¿Sí? Pero la gente no. Ahora entonces, y eso pasa con los ministerios. Y si usted va y predica que no importa que juegue fútbol, pues no, hombre, esa doctrina que tienen ellos está perdidos, ¿verdad? Ahora entonces, y dice por buena fama, por infamia o por buena fama, o por mala fama o por buena fama, ¿verdad? Para que entiendan mejor, por buena fama o por mala fama. Pero seguimos predicando el Evangelio, es decir, algunos, ¿verdad?, ministerios de este tiempo, ¿qué es lo que buscan, hermano? ¿Qué busca la gente hoy, los predicadores, los evangelistas? ¿Qué buscan en este tiempo? La fama. Eso es lo que Pablo dice, bueno, ya sea que no nos den fama a nosotros, pero el ministerio se hace y seguimos predicando. El ministerio se va a continuar porque seguimos predicando, ya sea que no seamos famosos, pero seguimos predicando. Ahora entonces, pero si, por ejemplo, revisamos el Nuevo Testamento, ¿cuánto escribió el apóstol Pablo? Casi todo. Ahora, si alguien se podía jactar de lo que hizo y de lo que usó el Señor, podía ser él.
Les dicen, ya sea que por buena fama o por mala fama, pero seguimos predicando, ¿verdad? Entonces, no interesa la fama. Bueno, y ese debería ser el ministerio correcto, ¿no? No nos interesa la fama. Nos interesa que oigan el mensaje y que la gente lo crea. Pero fíjense bien, cuando estaba recién convertido yo al Señor, esta iglesia iba a campañas y contrataban carros y iban afuera de Chapertique, ¿no? Yo recuerdo que una vez fuimos a Tangolona, y entonces, había un ex sacerdote que iba a predicar ahí. Era novedad, ¿verdad? El ex sacerdote que iba a predicar. Ahora entonces, y resulta que cuando él estaba hablando, le pusieron una musiquita, ¿verdad? Y si él estaba un bajo aquí, el teclado le sonaba, tarán, tarán, movía para acá, tarán, tarán, y una musiquita suave, y de repente la gente no estaba ni oyendo el mensaje, sino que estaba en la cuestión de su movimiento y la música que le ponía. Era una forma de llamar la atención supuestamente, pero la atención estaba sobre la otra cosa, ¿no? Ahora entonces, pero el hombre, por haberse convertido de ser un sacerdote a un creyente, había cobrado cierta fama. Entonces, y de repente, todas las iglesias lo llamaban, pero de repente cayó el ministerio, desapareció. Es que no tiene que ser el hombre que predica, simplemente es un siervo. Todo debe estar centrado desde quien debe de llevarse la honra y la gloria es el Señor, ¿verdad? Allí debe de estar. Ahora entonces, y fíjense bien que cuando hay hombres que tienen elocuencia, atractivo para la predicación y todo, de repente la verdad de Dios se va perdiendo, porque la gente se centra más en el hombre que en la misma palabra. Ahora entonces, versículo 9, como ignorados, más conocidos, como muriendo, más he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Ahora entonces, aquí habla también el apóstol de otras cosas en este versículo 9, como ignorados, más conocidos. Ahora entonces, el apóstol Pablo iba por muchas regiones predicando, a lo mejor en algunas regiones no era muy conocido, pero cuando se establecía en unas iglesias sí lo conocieron. Por ejemplo, la iglesia de Corinto, ¿no? Lo conocían muy bien. Ahora entonces, y también como muriendo más, he aquí vivimos. Bueno, muchas veces el apóstol Pablo estuvo a punto de morir. Su ministerio fue de sufrimiento. Pero ¿qué hubiera pasado si el apóstol Pablo hubiera muerto? ¿Qué hubiera pasado si el apóstol Pablo hubiera muerto? Dice, para Pablo no era problema morir. No era problema. Ahora entonces, más si moría, ¿qué era lo que tenía Pablo? Vida eterna. Vida eterna. Una vida que no la puede dar el hombre. Ahora entonces, decía Pablo raquítico es el evangelista aquí, podrían decir ahí en Corinto predicando, ¿va? Este es el Pablo, ¿sí? Porque Pablo no tenía ningún atractivo. Este rascuacho es el predicador famoso Pablo. No, me dice, está muriendo. Podría decir, está muriendo. Mire, pero Pablo dice, no, pero vivimos. Uno puede morir físicamente, hermano, pero en el Señor tenemos vida en abundancia, amén. Tenemos vida en abundancia.
Ahora entonces, y también como castigados, mas no muertos. Es decir, estaba dura la cosa, ¿no? Pablo había sido castigado muchas veces, pero Pablo dice, pero todavía estoy vivo. Y sigo adelante predicando el Evangelio. Como doloridos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyendo todo. Este versículo es muy importante. Este versículo 10. Bueno, dice Pablo, que a veces está dura la cosa, hemos sido golpeados, adoloridos por las cosas que la gente nos hace, mas sin embargo, estamos siempre gozosos. Ahora, ¿podríamos hacer eso nosotros? Si alguien nos diera una paliza, ¿qué dijéramos nosotros, hermanos? ¿Estuviéramos siempre gozosos? ¿Ah? Fíjense que el apóstol Pablo por eso escribió en la primera carta a los tesalonicenses, está siempre gozoso. Está siempre gozoso. A pesar de las palizas que le daban, estaba siempre gozoso. Pues esa es la actitud, ¿no? Ahora entonces, y si un creyente tuviera que sufrir, ¿cómo estaríamos? ¿Estaríamos con gozo? Yo les aseguro, hermanos, que no se vería la expresión de gozo en nuestros rostros. Estaríamos afligidos, a lo mejor quejándonos, ¿verdad? Entonces, versículo también dice, como pobres, más enriqueciendo a muchos. Bueno, Pablo tuvo que pasar necesidades y lo vemos en las cartas. Da gracias a Dios porque en una carta vemos a los tesalonicenses enviándole una ayuda al apóstol Pablo. Pero dice él, sé vivir en abundancia y en la escasez. Pablo pasó necesidades. En la posición que ocupaba antes, Pablo no hubiera pasado ninguna necesidad. Era parte del Sanedrín, ¿no? Allí se manejaba la plata. Pero, dice, he sabido vivir en abundancia y en escasez. Ahora entonces, pero ¿saben qué? Dice, aunque nosotros somos pobres, nosotros hemos logrado enriquecer a muchos. Y estaba hablando acerca de dinero. Pues no. La mayor riqueza que una persona, un ser humano podría tener a través de la predicación del Evangelio es salvarse, ¿verdad? Y ricos espiritualmente. Fíjense bien que esta parte es donde Pablo hace 3 listas ahí de sufrimiento. Una lista del sufrimiento físico, otro del sufrimiento, digamos, conflictivo que le llenaba de estrés, y otro estaba hablando de las cuestiones espirituales. Pablo dice, bueno, es cierto que no tenemos riqueza, pero espiritualmente somos ricos. Y eso es lo que escribe en la carta a los Efesios. Dice que los creyentes tenemos todas las riquezas espirituales. Toda la riqueza, y la palabra toda la riqueza significa todas. Bueno, ¿cuáles son las riquezas espirituales que tenemos? ¿Cuáles son las riquezas espirituales que tenemos? ¿Cuántos saben cuáles son las riquezas espirituales que tenemos? Miren, vamos a hacer por lo menos una lista de 5 riquezas espirituales. ¿Somos salvos? ¿Amén? Bien, amén. Somos salvos. No vamos al infierno. No vamos al infierno. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Tenemos una herencia en el cielo, ¿verdad? No corruptible, sino que incorruptible. Tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Ya dijimos sí. Tenemos vida eterna. Nuestro Padre es el Dios
disfrutamos de la comunión unos con los otros. Ahí está dura la cosa, ¿verdad? Disfrutar, pero eso debería ser una riqueza espiritual, tener comunión con los demás creyentes, ¿verdad? Tenemos de más hermanos en Cristo. Ahora entonces, aunque no tengamos riquezas, somos pobres, pero espiritualmente somos ricos. Y dice Pablo, a través de la predicación del Evangelio, muchos han sido ricos de esta manera. Ahora entonces, aunque Pablo muchas veces trataba de ayudar materialmente a la gente, y dice, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Ahora entonces, quizás no tengamos riqueza, tengamos pobreza, quizás aún nos falten muchas cosas que aspiraríamos a tener, pero hermanos, en Cristo lo tenemos todo, en Cristo lo tenemos todo. Aún las cosas que anhelamos aquí. Fíjense bien, toda familia quisiera una casa, ¿verdad? Una casa. Ahora entonces, si no pudieran tener esta casa en esta tierra, ¿tendrán una casa en el cielo? Sí, va a haber una casa en el cielo. Ahora entonces, y Jesucristo está preparando, ¿no?, lugar para cada uno de nosotros, allá en el cielo, ¿no? Bueno, y dice la canción, bueno, se la cantan siempre a los muertos, ¿verdad? Esa canción siempre se la cantan a los muertos, aunque en esta vida no tengo riqueza, pero cuando va para el cementerio y el muerto no lo oye, ¿verdad? Aunque en esta vida no tengo riqueza, pero allá en el cielo tengo mi mansión, ¿verdad? Entonces mejor que cantémoslo hoy que estamos vivos, ¿verdad, hermano? Para que lo hagamos todo. Ahora entonces, pero casi solo para el cielo me oye ese tipo de canción. Ahora entonces, y dice versículo 11, nuestra boca está abierta a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón está ensanchado. Y dice, bueno, en otras palabras, Pablo dice, yo ya no quiero tener pleitos con ustedes, hermanos. Fíjense bien, he predicado y he enseñado y he tenido este ministerio y ya expliqué cómo ha sido mi ministerio, pero además de eso, hermanos, sería bueno que nos reconcilien, que no estemos peleados. Si ustedes no me quieren a mí, ya se les expliqué que yo no busco fama, ni busco nada, todo proviene de Dios. Yo los amo en el Señor y quisiera que tengo los brazos abiertos para ustedes, tengo amor para ustedes, reconciliémonos. El problema, dice Pablo, el problema es que ustedes no quieren nada conmigo. Ahora entonces, versículo 12 dice, no estáis estrechos en nosotros, no estáis estrechos en vuestros propios entrañas. Bueno, entonces, esa es la forma de expresión de esta Biblia. Pero se creía que los sentimientos de las personas estaban en las vísceras superiores, como el corazón, el hígado, los pulmones. Para los hebreos y para los griegos pensaban que por ahí estaban los sentimientos, ¿no? Ahora entonces dice, bueno, ustedes se cierran, no me dejan entrar en su vida. Yo tengo los brazos abiertos para ustedes. Yo les digo que vengan a mí. Mi corazón se ha ensanchado. La palabra ensanchar significa expandirse, es decir, abrirse. Es como cuando el médico oculista le echa unas gotas en el ojo a la gente para que se haga más grande, ¿verdad? La parte del centro del ojo se ve más grande. Entonces, está dilatada, dice, ¿verdad? Ahora entonces, Pablo dice, yo tengo los brazos abiertos para ustedes. El problema es que ustedes se han cerrado, no quieren tener nada que ver conmigo y con nosotros como misioneros. Y dice, pues para corresponder al propio modo, como a hijos hablo,
ensanchaos también vosotros. Ensanchaos también vosotros. En el versículo 13 dice, bueno, Pablo les dice, bueno, también ábranse ustedes, abran sus brazos y estrechemos nuestra relación que debe de ser como hijos de Dios, en armonía con lo que estamos haciendo. Ustedes son una iglesia de Dios, que han escuchado el Evangelio, son salvos, pero además de eso, ustedes han cometido el error de abrirse a aquellos que los están engañando y a aquellos que están metiendo falsas doctrinas dentro de la iglesia. No estén errados en esa posición que tienen. Yo fui el que les prediqué el Evangelio y Dios con su poder y el Espíritu Santo les llegó en su mente y en su corazón y lo creyeron y ahora son salvos, son hijos de Dios. Por lo tanto, ahora abran su corazón. Somos del mismo lado, somos hijos de Dios, no estamos en oposición, simplemente estamos aclarando los errores que hay acerca del ministerio. Bien, vamos a terminar aquí y el apóstol Pablo va a continuar en el versículo 14 hablando acerca del yugo de Sila para el próximo sábado.